días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes esta instancia en temas tan relevantes como los que nos ocupan. Cuando se nos invitó, se nos dijo que encaráramos el tema de los desafíos y oportunidades para los bancos centrales de las fintechs. Se podrán imaginar que acá tenemos un gran desafío, hablando de desafíos, en que son tantos los desafíos que me llevaría un buen rato poder profundizarlo. Así que necesariamente esta va a ser una presentación bastante resumida y quizás tenga que ir un poco rápido por la tiranía de tiempo. Fintech, entonces, como todos sabemos, es una innovación financiera y de ahí se deriva su nombre. Nosotros trabajamos en el Banco Central con esta definición del Financial Stability Board del año 2017. ¿Qué es lo que ha caracterizado este desarrollo tan explosivo? Bueno, todas las innovaciones tecnológicas y una combinación donde diferentes tipos de industrias, y no solo las referidas a la tecnología, de la mano de la economía digital fueron generando las condiciones en materia de clima de negocios, expectativas de los consumidores, posibilidades de acceso al financiamiento de distintos actores económicos para una tormenta perfecta positiva en ese contexto. Ayer en un evento decíamos que la velocidad del cambio, y acá seguramente hay muchos ingenieros, al igual que ayer, del cambio en el tiempo ha sido tal que la primera derivada es positiva y la segunda derivada furiosamente positiva. Algunos se sonríen porque ayer estaban, y los que han estudiado y están en negocios saben muy bien de qué estamos hablando con la derivada primera y la segunda. Bueno, pero esto genera desafíos y oportunidades y la necesidad de una visión y de una acción estratégica. Oportunidades. A nivel del sistema financiero, procesos más eficientes, uso innovador de información para manejo de riesgos, incremento de la competencia y uso de la tecnología para la regulación y supervisión. Nos interesa particularmente el tercer punto, proceso más eficiente, todo lo que es economía digital ha contribuido a eso. En el caso de las fintechs, no escapan a las ganancias de eficiencia. Sí nos interesa el tercer bullet, que refiere al incremento de la competencia. Nos interesan mercados en general y financieros en particular con el mayor grado de competencia posible, porque como todos sabemos, un mayor grado de competencia reduce ineficiencias y esa reducción de ineficiencias es en beneficio de toda la sociedad, de todos los actores sociales. Y el cuarto bullet también es relevante, el uso de la tecnología para la regulación y supervisión, particularmente el uso de blockchain, es un tema que en proyectos de investigación que estamos trabajando en el Banco Central estamos analizando y considerando para implementarlo. A nivel de usuarios, claramente el desarrollo de las fintechs ha contribuido y ha interactuado con la inclusión financiera, con la ley de inclusión financiera y con el proceso de inclusión financiera derivado de la ley. Las fintechs han contribuido a mejores y más adecuados servicios financieros y dentro de las oportunidades a futuro, obviamente ese sigue siendo un factor positivo. Menores costos de transacción, bueno, obviamente va de suyo que el uso de toda esta tecnología ha redundado en eso. Agregaría que ha contribuido, como otras aplicaciones y otros desarrollos de la economía digital y de la Internet en general, a mitigar algo que es una deficiencia importante a nivel de los mercados y de la toma de decisiones, que es la simetría de información entre diferentes actores económicos. Hoy día hay un acceso a la información en general, entre otros el conocido Mr. Google, pero mucho más allá de eso, que ha propiciado una reducción importante de las asimetrías de información, donde antes la información en temas relevantes quizás era un privilegio de unos pocos actores económicos y sociales. Bueno, y como decíamos, servicio más eficiente. Ahora, no son solo, como dijo el ministro, no es todo rosas, lo dijo hace un rato, lo voy a retomar yo acá, en el sentido de que
para la banca central en particular se presentan desafíos también a nivel del sistema financiero. Algunos de ellos están mencionados aquí, no voy a ir uno por uno, sino va a ser muy aburrido y nos va a llevar demasiado tiempo, pero claramente hay aspectos de ciberseguridad, aspectos de riesgos más sistémicos por la mayor interconexión, riesgo operacional. Nos interesa particularmente el penúltimo bullet desde la perspectiva de la banca central, que es el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nosotros, y lo voy a reiterar en un ratito, queremos una industria sana, fuerte y sana, eficiente. Queremos un sistema de pagos y un sistema financiero sanos, fuertes, con buena reputación. Y ahí sí tenemos un desafío en el sentido que en la premura y en este vértigo al que nos lleva la derivada primera y la segunda de la que hablaba hace un rato, a veces las excelentes ideas de negocio que puedan haber desde el punto de vista tecnológico y financiero tienen que ser compatibles con el análisis del tipo de riesgos que se derivan de los negocios en cuestión, y sobre eso vamos a volver en un ratito. A nivel de usuarios tenemos también amenazas o desafíos, particularmente lo que tiene que ver con privacidad de la información, seguridad de la información, discontinuidades de negocio y prácticas inapropiadas de mercadeo. Bien, entonces, una caracterización conveniente para analizar lo que señalábamos acerca de los riesgos es esto de repartir las fintechs en distintos segmentos y, como podemos ver, tenemos el segmento financiamiento, pago, gestión de activos y otras fintechs. Y como podemos ver, aparecen riesgos en las distintas modalidades, en los distintos tipos de fintechs, tanto en crowdfunding como en métodos alternativos de pagos, monedas virtuales, etcétera, etcétera. La parte de gestión de activos no escapa a este tipo de riesgos, y así podríamos seguir enumerando uno por uno, no es la idea, pero simplemente es compartir con ustedes, la idea de este slide es compartir con ustedes la complejidad de los desafíos que tenemos por delante y la necesidad de que el regulador sea muy cuidadoso, riguroso y exigente con la mitigación de este riesgo. Y en ese sentido, le decimos a la industria aquí presente, tanto la industria nacional como del exterior, que lo mejor que le puede pasar al desarrollo de las fintechs en Uruguay o en cualquier país del mundo es precisamente que haya un regulador que tenga en cuenta el tipo de riesgos al que nos enfrentamos y sepa cómo mitigarlos. Y obviamente vamos a tener, como en muchos aspectos de la política económica, trade-offs entre la velocidad del cambio, el estímulo al crecimiento e innovación, que por supuesto es parte de los objetivos del Banco Central, con el rol de regulador del sistema financiero, del sistema de pagos y por lo tanto la mitigación de los riesgos que mencionábamos ahí. El Banco Central trabaja en el marco del Centro Monetario de Estudios Monetarios de América Latina con otros bancos centrales, como lo indica el nombre de la organización, otros bancos centrales de América Latina, analizando este fenómeno de las fintechs, y acá lo que podemos ver es un trabajo de investigación y encuestas y estadísticas acerca de qué perspectivas tienen las autoridades regionales sobre las oportunidades. Y bueno, como podemos ver en materia de innovación financiera es mayoritariamente alto positivo. Fomentar la competencia, que era lo que yo mencionaba hace un minutito, se reparte un porcentaje altísimo entre muy positivo y altamente positivo y positivo. Lo mismo vale para el crecimiento económico, y cuando nos acercamos a protección del consumidor y estabilidad financiera vemos que el panorama es otro. En particular es interesante ver el concepto de protección al consumidor como
la definición de altamente positivo o positivo cae, lo mismo vale para el concepto de estabilidad financiera, donde en términos generales, a nivel de riesgos sistémicos, se hace un análisis o se considera neutro. Perspectiva, seguimos con la misma encuesta y los mismos riesgos que señalábamos desde la perspectiva del Banco Central de Uruguay, ahora compartidos por autoridades de otros bancos centrales. Riesgos de privacidad de datos y riesgos de ciberseguridad, cumplimiento con la normativa en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, riesgo de fraude. Ya con esos 4 primeros, esta es una encuesta, repito, hecha por los departamentos de investigación de los bancos centrales que componen el Centro de Estudios Monetarios de América Latina. Lo que nos da esta encuesta en particular es una perspectiva más regional, de bancos centrales que también trabajan con mucha seriedad en el tema de investigar el desarrollo de las fintechs. Y de vuelta vemos acá de manifiesto los riesgos que señalábamos anteriormente. Y entonces alguien me puede decir aquí, hablando un poco coloquialmente, qué bajón todo esto. No, esto no es un bajón, esto es encarar la realidad y los desafíos que tenemos por delante justamente para poder manejarlos. No sirve de nada barrer abajo de la alfombra y esconderse de los problemas, al contrario. Hay que encararlos, como decíamos, para que esto crezca, como ha venido siendo el caso hasta ahora, me apuro a decirlo, de manera sana y eficiente. El sistema financiero uruguayo goza de una gran reputación a nivel internacional, evaluado desde diferentes perspectivas en cuanto a su solidez, su estabilidad, su grado de solvencia y su metodología de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y estamos hablando del sistema financiero tradicional. Ahora irrumpe un modelo alternativo de negocios, e irrumpe de la buena manera, de forma, como ya hemos comentado, de forma de contribuir a ganancias de eficiencia que redundan en un mayor bienestar de todos los ciudadanos. Pero tenemos que cuidarnos de este tipo de riesgo que estamos señalando. Ese es un punto que creo, no me canso de repetirlo, es importante que la audiencia sepa comprender por qué nuestro énfasis en la mitigación de riesgos, porque esa es la responsabilidad del Banco Central. Nosotros no le podemos pedir a ustedes solamente tengan en cuenta este tipo de riesgos, que seguramente lo van a tener, pero no son ustedes los responsables, ni legales, ni institucionales, de la mitigación de estos riesgos, es el Banco Central. Y como muchos de los que están aquí saben que han trabajado con el Banco Central en proyectos, en particular en lo que tiene que ver con proyectos donde se aplican fintechs a medios de pago, a sistemas de pagos, ese ha sido, es y será nuestro enfoque, un enfoque proactivo y constructivo a la vez. Y por eso me detuve un poco aquí, porque si no alguien me dice, pues esta gente está paranoica con los riesgos, no, pero hay que cuidarse de ello. ¿Cuál ha sido la respuesta regulatoria internacional? Bueno, a grandes rasgos tenemos ya no solo en América Latina, que en el caso de SEMLA que yo mencionaba, sino a escala global. Nosotros trabajamos mucho con el Banco Internacional de Pagos, que es uno de los bancos centrales, que tiene un excelente departamento de análisis e investigación del tema fintechs. Y bueno, en forma resumida, la experiencia internacional nos muestra coincidencia en materia regulatoria con respecto a estos puntos, en particular de vuelta al tercer y cuarto y quinto bullet, ya los he mencionado, son sumamente importantes. Vamos claramente en materia regulatoria a un importante esfuerzo de mejorar y profundizar la democratización en el uso de datos y la transparencia en el uso de datos, además de la mitigación de otros riesgos que ya mencioné. Y desde la perspectiva del Banco Central, ya en cuanto a la visión estratégica para el desarrollo eficiente y sólido del sistema de pagos y financieros, y en particular de fintechs, nosotros hemos estado delineando estas posibles estrategias en el análisis que
hemos estado haciendo a través de grupos de trabajo multidisciplinarios en el Banco Central, donde hemos interactuado economistas, ingenieros, contadores, abogados y otras disciplinas para tener un enfoque como debe ser multidisciplinario de este fenómeno, de estos desarrollos. Bien, estas son algunas entonces de las estrategias, siempre enmarcadas en la gestión de riesgo y la mitigación de riesgo, reputacional, un desarrollo sólido y eficiente, como decíamos, el tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la seguridad de información, son temas que van a ver en las siguientes transparencias. No voy a volver a hablar de la mitigación de riesgo porque esencialmente se repite en los próximos slides. Sí nos parece fundamental mejorar la protección de usuarios y las capacidades para mitigar el riesgo de eventos de seguridad informática, como ya lo mencionábamos, y tener estándares mínimos de gestión y supervisión. Nos parece sumamente relevante profundizar la protección de usuarios financieros y profundizar la educación financiera y vinculado a eso la vigilancia de la veracidad de la información provista por los agentes. Me quiero detener un poquito aquí. Como veíamos en una de las primeras slides, dentro de las fintechs están aquellas vinculadas al manejo de activos. Y no es que vaya a estar pensando solamente en el manejo de activos, pero lo pongo a modo de ejemplo de lo que nosotros definíamos acá como posibles estrategias de proteger al usuario financiero, profundizar la educación financiera y vigilancia de la veracidad de la información. Uno podría trazar un paralelismo en este tema de la veracidad de la información provista por agentes económicos y la protección del usuario con varias obras de todo tipo y artículos de todo tipo. Pero simplemente de manera resumida, en materia de activos financieros, todos recordamos tristemente la crisis global del año 2008, 2009, donde casi el mundo entero se hunde, ¿verdad? Que se origina, entre otros aspectos, en el sistema de hipotecas de muy alto riesgo crediticio en Estados Unidos, con una información a quienes quienes compraban ese tipo de activos altamente riesgosos, claramente engañosa, donde se le ocultaban los riesgos que implicaba invertir en ese tipo de hipotecas que, como se lo llamaban en la jerga de Wall Street, eran subprime, o sea, no eran de buen perfil de riesgo crediticio. Ese es uno de los ejemplos, junto con las fallas regulatorias que permitieron eso en aquel contexto en Estados Unidos. Es un ejemplo del cuidado que hay que tener, porque por supuesto que de la mano de las fintechs y de plataformas se puede contribuir a manejar los activos de hogares y firmas. Sí, claro. Pero ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Qué tipo de activos? ¿Qué tipo de perfil riesgo-retorno se les está ofreciendo? Entonces, pongo el ejemplo de la crisis subprime, que todos conocemos en el año 2008, como a modo de decir que el rol de la banca central no es solo regular, sino que el rol de la banca central también es educar y también es la educación financiera y también es supervisar el tipo de marketing y de propaganda que se hace de los productos financieros en el sistema financiero tradicional y acá, en este nuevo universo. Bien, me están diciendo que me estoy excediendo de tiempo, así que vamos a... esta última resume todo. ¿Tengo un minuto más? Thank you. Answer in English. Okay. Solamente hablando del tema criptomonedas y monedas digitales de la banca central y nuestro proyecto del billete digital, del e-peso. Este diagrama un poco resume los flujos tradicionales, los canales de intermediación financiera tradicional en azul, que esto es aplicable no solo al Banco Central de Uruguay, es aplicable a cualquier banco central, y cómo la irrupción de las fintechs, incluyendo en este universo las monedas digitales de los bancos centrales, irrumpe en el ecosistema.
y particularmente vinculado a los pagos de alto valor o sistema de pagos mayorista, como se le llama también, o los pagos de bajo valor o el sistema de pagos minorista. Y ustedes fíjense en el nexo, las líneas rojas, que son los nuevos canales y firmas, el papel importantísimo que tienen las firmas fintechs en los flujos financieros, en la plataforma transaccional, en el crowdfunding, en el peer-to-peer lending, y el papel del Banco Central como emisor de dinero digital minorista, que puede tener diferentes modalidades. En el caso del Banco Central del Uruguay, en el proyecto piloto del iPeso, hemos trabajado de una perspectiva enfocada en el segmento minorista del sistema de pagos, por eso la flecha roja ahí, a través de el iPeso. Pero a nivel de banca central, y por eso digo que este flujograma es más que trasciende al Banco Central, también existe la posibilidad de que el Banco Central, utilizando la tecnología de registros descentralizados, pueda incursionar en el sistema de pagos de alto valor o en el dinero digital mayorista. No es el caso, por el momento al menos, del Banco Central del Uruguay. La fase piloto estuvo destinada al dinero digital minorista y en la continuación de ese proyecto, por lo menos en el corto y mediano plazo, va a seguir por ese camino. Y ya termino antes que me saquen a patadas de aquí, y pido disculpas por haber usado excesivo tiempo en esto. Uno de los roles de la banca central es ser el garante de la continuidad de la cadena de pagos en una economía. El riesgo que implica el uso para los sistemas de pago mayoristas de registros descentralizados, y esto está demostrado académicamente en varios estudios ya, entre otros del Banco Internacional de Pagos, es que en un momento de estrés financiero, cuanto más necesaria es la liquidez, el tener el dinero mayorista de la banca central en registros descentralizados puede llevar a errores sistémicos, a un comportamiento estratégico de los bancos que pueden provocar un colapso de la liquidez en la cadena de pagos. Entonces, ahí la banca central va a tener que trabajar, hilar muy fino en materia de dinero digital mayorista para lograr un adecuado equilibrio entre el uso de la tecnología blockchain y su rol de última instancia, que es el garantizar la cadena de pagos en todo momento. Bueno, disculpas y muchas gracias.